Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Mañanas en libertad, con Luis del Pino. Ocho y 2 minutos, 7 y 2 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Benjamín Netanyahu ha anunciado su intención de tomar el control militar completo de toda la franja de Gaza. Según explicó, no se trataría de una anexión permanente, sino de la creación de un perímetro de seguridad con el objetivo de garantizar la protección de Israel. Posteriormente, la administración del territorio sería transferida a un gobierno civil árabe que sustituiría el dominio de Hamás. La comunidad internacional reaccionó con preocupación ante el anuncio. La ONU advirtió que una ocupación total podría acarrear consecuencias humanitarias catastróficas, incrementando el riesgo de víctimas civiles y empeorando la crisis en la región. En el plano interno, la propuesta también ha generado divisiones. Parte del alto mando militar y familias de rehenes se oponen, temiendo que la operación ponga en mayor peligro a los cautivos aún retenidos por milicias palestinas. Por otro lado, Jordania subrayó que cualquier administración futura en Gaza deberá contar con el respaldo de la propia población palestina para ser legítima. Bueno, el gobierno israelí ha dado luz verde para la ocupación total de Gaza. A mi juicio, la decisión llega muy tarde. Hubieran debido hacerlo desde el principio. Alargar el tema al final a lo único que conduce es a dar tiempo a los jefes de Hamás, que son pues toda esta élite político, mediático, académica de la izquierda occidental, darles tiempo para su propaganda antijudía, darles tiempo para manipular a la opinión pública con falsas fotos de niños hambrientos. Luego tienen que corregir siempre y que aceptar que era mentira, pero es igual, vuelven a inventar otra mentira al día siguiente, les da lo mismo todo. El caso es propagar el odio contra el judío. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y al final la cosa es muy simple. No se puede permitir que nunca jamás los de Hamás puedan volver a hacer lo que hicieron el 7 de octubre. El gobierno israelí va a ocupar totalmente Gaza y después lo que va a hacer es ceder el control de Gaza a una administración civil controlada por posiblemente países árabes de la zona. No está muy clara cuál será la solución, pero lo que está claro es que con los de Hamás hay que acabar de una vez y para siempre. Por supuesto, eso va a significar que los pocos rehenes israelíes que siguen vivos en condiciones terribles en poder de los terroristas Hamás, pues posiblemente mueran. Pero es que no hay otra solución. Esta decisión del gobierno israelí pues se ha tomado después de unos debates intensísimos y de hecho pues el jefe del ejército está en contra de la decisión. Israel no es un país homogéneo donde ahí resulta que hay un gran judío que decide conquistar el mundo. Eso es una soberana parida. Israel es un país como España. Es más, mucho más complicado y diverso que España. En Israel hay judíos, hay árabes, hay drusos, hay beduinos, hay un montón de gente con unas concepciones muy antagónicas. Incluso hay judíos fuertemente antisionistas que quieren que desaparezca el Estado de Israel. Sí, en Israel hay judíos antisionistas que quieren que desaparezca el Estado de Israel. Y es un follón la política en Israel, con muchísimos intereses cruzados, muchísima discusión, y no siempre es fácil tomar las decisiones, a pesar de lo cual pues toda la colección de antisemitas de Occidente pues carga contra Israel en su conjunto y por extensión contra los judíos del mundo. Por ejemplo, ayer el debate traía una noticia que demuestra pues lo asquerosita que es la izquierda española y occidental. El PSOE ha pedido revisar en Asturias la cesión de un centro cultural a la comunidad judía de Asturias. Esta es la gentuza
que luego te dice que ellos no son antisemitas, ellos no son nazis que odian a los judíos, no, ellos son solo antisionistas, solo están contra el Estado de Israel. Ah, pero toma represalias contra judíos asturianos que no son israelíes. Ya, pero solo eres antisionista. Vete a la mierda, pedazo de nazi. Bueno, espero que Israel tenga éxito en su ocupación total de Gaza, que la hará como lleva, pues ya va para 2 años de guerra, tratando de minimizar siempre las bajas civiles entre los palestinos, mientras que los de Hamás se dedican a usar a sus mujeres y a sus niños, puñeteros cobardes, como escudos humanos. Los unos, pues son gente que se defiende y trata de hacerlo civilizadamente, Israel. Los otros son escoria, que no duda en sacrificar a sus propias mujeres e hijos para tratar de seguir viviendo del cuento de somos las víctimas ocupadas, cuando lo que son es canallas capaces de hacer algo tan inhumano como el pogromo del 7 de octubre. Bueno, había yo descorchado una botellita de champán porque por fin Europa iba a dejar de financiar el esfuerzo militar de Putin, iba a dejar de comprar hidrocarburos rusos para comprárselos a Estados Unidos. Bueno, pues ya tenemos a un país que no es de la Unión Europea, pero sí de la OTAN, boicoteando la prohibición de importar gas ruso. Escuchen. Turquía ha rechazado participar en el sistema de control impulsado por la Unión Europea para rastrear el origen del gas que llega al mercado comunitario, argumentando que solo aplica sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta postura amenaza con abrir una vía para que el gas ruso continúe fluyendo hacia la UE a través de su territorio, aprovechando su papel clave como país de tránsito. El plan europeo prevé eliminar todas las importaciones de gas ruso antes de 2027, con restricciones a nuevos contratos desde 2025 y el fin de los actuales a mediados de 2026. Bruselas considera que esta medida es esencial para reducir la dependencia energética de Moscú y además cortar los recursos que financian la guerra en Ucrania. Bueno, qué complicada la geopolítica, ¿no? Ahora Turquía dice que ellos no van a cortar el paso de gas ruso por sus gasoductos. Pues estamos apañados. Porque todo resulta que ese gas ruso que no va a comprar la Unión Europea directamente por barco, por ejemplo, lo va a comprar a través de gasoductos que pasan por Turquía. Con lo cual esta es la típica noticia que me hace preguntarme: ¿quién está haciendo aquí un paripé? La Unión Europea le ha dicho a Turquía: oye, que Trump nos obliga a no comprar gas ruso. ¿Qué tal si tú dices que sí lo vas a seguir vendiendo y tal, y así lo compramos por mediante triangulación? Pues puede ser. O es el propio Trump el que dice: bueno, voy a prohibir a la Unión Europea, digo que voy a prohibir a la Unión Europea que compre gas ruso, pero Turquía, tú sigue comprándolo por detrás. Pues podría ser. Me suena más raro, porque Trump, la condición que ha puesto es que se compre petróleo americano, que le interesa venderlo. Si Turquía compra gas ruso, pues menos petróleo americano que se compra. Pero bueno, también sería una posibilidad. Oiga, aquí puestos a buscar teorías raras. ¿O es que Turquía va por libre y a pesar de que la UE ya ha decidido que no va a comprar gas ruso y Trump ha impuesto que no se compre gas ruso sino americano, Turquía sin embargo hace lo que le da la gana? Y pues no lo sé. Veremos. ¿Cuál es la explicación correcta? Pues dependerá de la reacción que tenga Estados Unidos. Si Trump coge el teléfono y le dice a Erdogan que deje de tocar las narices y que ni se le ocurra comprar gas ruso, pues entonces sabremos que es que o Turquía iba por libre o Turquía estaba intentando hacerle un favor a Ursula von der Leyen, suministrando gas ruso a la Unión Europea, pero por vía indirecta. Bueno, tenemos miles de marroquíes, quizá algunos de ellos escarcelados recientemente por Mohamed VI, sembrando el terror por distintos puntos de la geografía española.
tenemos guerras entre clanes del narcotráfico de distintos países europeos en el sur de España, tenemos las lanchas de narcotraficantes cruzando el estrecho como Pedro por su casa, y ya lo que faltaba, guerra entre clanes turcos en Valencia. Estamos como queremos. El asesinato en Torrevieja de un joven de 21 años identificado por medios turcos como Kaner Koser, supuesto líder del clan de los Dalton, ha revivido una guerra mafiosa entre clanes turcos en la Comunidad Valenciana. Según ha informado El Español, el crimen fue cometido a plena luz del día por 3 presuntos miembros de bandas rivales, los Casper y los Feos, en lo que consideran un ajuste de cuentas por asesinatos previos. Los autores huyeron en un vehículo robado con matrículas falsas antes de ser interceptados por la Guardia Civil. La confrontación entre los Dalton y sus rivales también se libra en redes sociales. Ambos clanes han difundido imágenes falsas en las que aparentan estar en la Comunidad Valenciana, incluyendo montajes frente al Ayuntamiento de Valencia o en calles de Castellón, así como escenas navideñas imposibles para la fecha. Bueno, pues muy peculiar la noticia que la trae. El Español de Luis. El Español. Resulta que han ejecutado a uno de un clan turco en Valencia, y entonces ahora los del clan rival amenazan con una matanza en Valencia a los del otro clan, pero señala El Español que, bueno, tampoco se sabe muy bien si la amenaza de desembarcar en Valencia es real o inventada, porque han publicado los de un clan unas fotos, pero que en realidad están manipuladas y no están en Valencia. Bueno, en fin, yo que sé, que están ahí en plan, pues como la berrea de los ciervos, pero a través de internet, entre dos clanes turcos. Ya lo que nos faltaba, que fueran turcos ejecutándose por la calle en Valencia. No sé, a lo mejor Marlaska le da por intervenir en algún momento para arreglar alguno de los infinitos problemas que tenemos, o para solventar los problemas que sufren los miembros de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a quienes parece que cada vez les caen encima problemas más gordos. Y hablando de Valencia, pues una noticia que muestra, pues cómo pasa la vida, cómo pasa la gloria. Escuchen. La movilización de la izquierda contra el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha perdido fuerza con el paso de los meses. Las concentraciones mensuales por la tragedia de la Dana, que en sus primeras ediciones reunían a decenas de miles de personas, apenas congregan ahora a unas decenas o pocos cientos, con una caída notable en localidades como Catarroja o Torrente. Ante el evidente desgaste, los organizadores han decidido cambiar el formato y, en lugar de convocar una nueva manifestación, optarán por una concentración el próximo 29 de agosto en la Plaza de la Virgen, junto al Palacio de la Generalidad. Mientras tanto, Mazón mantiene su agenda política centrada en la reconstrucción y en reclamar al gobierno central las ayudas comprometidas para los autónomos afectados por la Dana. Bueno. Desde el principio, el gobierno de Sánchez, el Partido Socialista, la izquierda en general, intentaron desviar hacia Mazón las responsabilidades de la Dana. Mazón tiene sus responsabilidades. Aquel día demostró que estaba desbordado. Pero una cosa es que uno esté desbordado y otra cosa es que uno sea un canalla. Y el que se comportó como un canalla antes, durante y después de la Dana no fue Mazón. Fue Pedro Sánchez. Antes de la Dana, porque no hizo aquello, no ordenó a hacer aquello, no obligó a hacer aquello que hubiera evitado esas 200 muertes. No obligó a hacer las obras de infraestructura que hubieran permitido evitar las riadas. No obligó a que se hicieran las limpiezas de caudales que hubieran aminorado los efectos de la riada. Eso antes. Durante, fueron organismos dependientes de Sánchez, de su ministerio, de su ministra Teresa Rivera, los que hubieran debido informar puntualmente de cómo estaba creciendo el caudal, por ejemplo en el Barranco del Pollo, y estuvieron horas en silencio, sin avisar de lo que se venía encima. Y después se tardó más de 3 días en movilizar al ejército y a la armada para
que fueran a ayudar. Se rechazó la ayuda de rescatistas internacionales que hubieran podido estar a las pocas horas de la catástrofe en Valencia. Y los valencianos no son idiotas. Los valencianos tienen perfectamente claro quién pudo ser un incompetente, pudo estar desbordado y quién fue un canalla. Y por eso, en Paiporta, a quien echaron a pellazos de barro no fue Mazón, fue a Sánchez. No fue al rey, fue a Sánchez. Sánchez se piró y, oiga, se calmaron los ánimos y ahí siguieron Mazón y el rey. Los valencianos lo saben perfectamente. La izquierda en Valencia, con la ayuda de sus aliados separatistas de Cataluña, ha intentado organizar la calle contra Mazón y les ha salido mal. Y en vista de que ya la asistencia a sus manifestaciones contra Mazón pues cada vez es más escasa, al final ya lo reducen a concentración. Y por supuesto seguirá yendo a menos, porque la gente no es imbécil y los valencianos tienen claro a quién hay que pedir cuentas por quizá estar desbordado el día de la gana y a quién hay que pedirle cuentas por ser directamente un canalla. Bueno, les decía que les iba a contar algo que parece de película y que vuelve a mostrar cómo en España estamos en manos de criminales importados de todo tipo, sin que el Partido Socialista haga nada para evitar que a los ciudadanos españoles pues nos puedan atracar, secuestrar, robar o violar de manera cotidiana. Escuchen lo que pasó ayer lo que ha pasado estos días en Mazarrón. Un individuo bajo los efectos de drogas y alcohol ha sido detenido tras protagonizar una peligrosa serie de delitos en el puerto de Mazarrón. Según informa 20 Minutos, el sujeto robó varias furgonetas y turismos, forzando a un conductor a sacar rápidamente a su hijo menor antes de huir con el vehículo. Durante su huida, el hombre agredió a varias personas, teniendo en cuenta que una de sus víctimas presentó lesiones graves tras ser asfixiada e incluso quedó inconsciente. También causó numerosos daños materiales al colisionar con otros coches mientras conducía de forma temeraria. El desenlace tuvo lugar cuando el sospechoso, perdiendo el control, se estrelló con uno de los vehículos sustraídos en una zona peatonal del paseo marítimo. En su poder se encontraron teléfonos, documentos, tarjetas bancarias y dinero robado. Ahora está detenido y hospitalizado mientras se enfrenta a cargos por robos con violencia, agresiones, daños y delitos contra la seguridad vial. Intentó asfixiar a un conductor de una furgoneta, roba la furgoneta. Posteriormente entra en un coche, echa al conductor, roba el coche. El conductor tuvo por fortuna tiempo de sacar a su hijo menor que estaba en el asiento trasero. Al final termina drogado y borracho, agrediendo a varias personas y estrellándose con el coche en el puerto de Mazarrón. Pregunto, ¿por qué motivo este señor pudo cometer toda una serie de delitos en lugar de ser capturado, encarcelado y expulsado con el primero? ¿Tenemos en España la obligación de que nos manden desde Marruecos a gente capaz de drogada y borracha, robar vehículos a punta de navaja, agredir a la gente que se encuentra por la calle y terminar protagonizando pues un accidente en el que podía haber muerto alguien? De hecho, el propio delincuente ha quedado para el hospital por las consecuencias del accidente. Casi mejor que sea el delincuente y no otro el que quede para el hospital. Hemos visto cómo el marroquí que atracó la gasolinera en Cataluña, rociando con lejía a la cajera, le acababan de soltar de permiso 6 días antes. La jueza de vigilancia penitenciaria, y en ese tiempo había cometido diversos delitos en solo 6 días, aprovechando el permiso. Hay gente que aprovecha las vacaciones, otros no, otros se dedican a la holganza. Este marroquí era un profesional del delito.
Hemos visto cómo en Gerona pues se ha producido una agresión brutal a una mujer por un subsahariano que resulta que ya había agredido anteriormente a otra mujer. Hemos visto que el marroquí que le pegó una paliza por diversión a un ciudadano del pueblo en Torre Pacheco, pues en los días anteriores, en las 48 horas anteriores, había cometido al menos 3 delitos y seguía en libertad. Estamos viendo delincuentes importados, reincidentes, que sin embargo ni están en la cárcel ni están en su país. Bueno, pues no sé si a alguien le extraña que la preocupación de los españoles por el tema migratorio y la inseguridad sea cada vez mayor, pues que se lo haga mirar. Por cierto, ayer retuiteaba una encuesta que nos mandaba una oyente, doña Ana Stafford, sobre las preocupaciones de los británicos. Muy interesante, por las curvas, la forma de las curvas. La principal preocupación de los británicos en estos momentos es la inmigración. Y además, subiendo a toda velocidad. Claro, comparas esas curvas con las curvas de subida del partido Reform UK, el partido soberanista británico, y las curvas de caída del partido laborista, es decir, el de la izquierda británica, y lo entiendes todo. Si la gente tiene problemas, no puedes ignorarlos. Regla número 1. No puedes tratar de meter miedo a la gente para silenciarlos. Regla número 2. Y no puedes no darles solución. Porque, regla número 3. Porque entonces lo que pasa, al aplicar esas 3 reglas, es que la consecuencia es que la gente se vuelve hacia quien les prometa una solución. Sea demagógica o no lo sea. Sea factible o no lo sea. Sea honesta esa promesa o sea realmente postureo. Le da igual a la gente. La gente quiere soluciones. ¿No se las das? Pues se buscan a otros. Oiga, si la mancha de la mora con otra verde se quita, que se suele decir. Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen viernes, amigos de Radio Libertad. Os contamos hoy en Voz que Donald Trump ordenó crear un nuevo censo que excluye a los inmigrantes ilegales. Celebrado cada 10 años, el recuento poblacional sirve en Estados Unidos para determinar el número de escaños de cada estado en la Cámara de Representantes. El Partido Republicano viene intentando promover medidas similares desde hace años. Asegura que es un sinsentido que personas que no son ciudadanos jueguen un papel en la distribución del Congreso. Además, el censo se utiliza para trazar líneas de distritos legislativos. Este se ha vuelto uno de los temas álgidos en la actualidad política estadounidense, luego de que legisladores demócratas de Texas huyeran de su estado para bloquear un intento republicano de redibujar justamente estos mismos mapas electorales. También en Estados Unidos, un estudio de la Agencia Nacional de Salud Pública reveló que los jóvenes estadounidenses obtienen el 62% de sus calorías de alimentos ultraprocesados, porcentaje que en el caso de los adultos se reduce un 53%. Bocadillos, panadería dulce, aperitivos salados, bebidas azucaradas, aquellos son algunos de las principales fuentes de calorías para los estadounidenses, tanto jóvenes como adultos. También recordamos hoy a Eddie Palmieri, quien falleció a los 88 años. Nacido en Nueva York, hijo de puertorriqueños, en la década del 70 se convirtió en el primer artista hispano-estadounidense en alzar un Grammy. Con el tiempo llegó a coleccionar 8 gramófonos. Eddie es reconocido como una de las figuras más influyentes de la música latina, responsable también de una revolución en el jazz latino y la salsa. Todo esto y mucho, mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchas gracias, don Santiago, y vamos con Deportes en Libertad.